lo largo del mes de septiembre, diferentes aspectos de la palabra de Dios, de la Biblia en particular, como tal. Un pequeño paréntesis a mitad de mes por el festejo de las fiestas patrias, ¿cierto? De ahí todo lo pasamos lindo y estuvo todo rico allí en el festejo, en la celebración. Nosotros, salvando ese domingo de fiestas patrias, todo septiembre tocamos diferentes aspectos en relación a la palabra de Dios, ¿no? La primera semana hablamos de la canonicidad, digamos, las evidencias externas que probaron, digamos, que muestran cómo se va constituyendo lo que se conoce como canon, que sería como los 66 libros que están aquí contenidos en la Biblia, ¿cierto? Había diferentes evidencias externas que probaban la veracidad de los escritos bíblicos, ¿cierto? La cantidad de copias que estas había, la divulgación y la masividad que tuvo en el siglo I y los primeros concilios fueron como conformando a la Biblia tal y como la conocemos el día de hoy. Lo siguiente que nosotros estudiamos fueron diferentes evidencias o aspectos de la palabra de Dios, como su inerrancia, es decir, que no contiene errores, su autoridad, la iluminación, la inspiración de la Biblia, ¿cierto? Cómo fue que Dios utilizó instrumentos humanos, ¿cierto? A lo largo de 1,5 milenios casi, ¿cierto? En diferentes lugares. Estas personas no se conocían entre sí, no tenían una conexión, no había grupos de WhatsApp, ¿cierto? Para coordinarse a la distancia. Sin embargo, la Biblia cuenta una sola historia y hay un hilo conductor, ¿cierto? Hay una coherencia en el contenido bíblico, a pesar de estas brechas históricas, geográficas y temporales de los autores o los escritores. Podemos ver cómo Dios inspiró finalmente el contenido, ¿cierto? De la palabra de Dios, y lo hizo como es Dios, lo hizo perfecto, porque es un Dios perfecto, sin errores, y tenemos nosotros entonces la seguridad de que la Biblia tiene autoridad, ha sido inspirada, es inerrante, y en definitiva es la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, todavía hay muchas personas, muchas corrientes de pensamientos también, que debaten sobre la palabra de Dios, ¿cierto? Tratan de poner, bajar la autoridad o la veracidad de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro humano, hermanos. La Biblia es la revelación de Dios al hombre. Es algo que mencionamos también el domingo pasado, se llamaba revelación especial, ¿cierto? Dios había revelado de forma general que existe Dios por medio de la creación. Sin embargo, Dios utilizó una segunda revelación, que es una revelación especial para que nosotros conozcamos quién es Dios y cómo es Él y cuál es su voluntad para los hombres. Esto lo hizo Dios a lo largo del tiempo. Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas veces y de muchas maneras en el tiempo pasado, ahora lo hace por medio de su Hijo. Por eso, como creyentes, sostenemos que la autoridad final de fe y de práctica para el creyente y para la iglesia es la palabra de Dios, porque proviene directamente de Dios. Confiamos en ella porque no refleja opiniones, sino la verdad revelada del Creador al hombre. No obstante, ¿de verdad podemos confiar en la Biblia? A ver, ahí escuché bien. Bien, hermano Franco, ¿cierto? Ahí, el único, ¿no? No, pero es una pregunta un poco capciosa, ¿no? Yo sé, entiendo que no haya tanta reacción, porque es una pregunta, porque realmente podemos confiar en la Biblia. Diferentes, no solo incrédulos, hermanos, sino, y lo mencionamos como a modo de broma el domingo pasado, un canal famoso con la letra H, ¿cierto? Ahí, que siempre cuestiona con supuestos expertos, ¿no? La palabra de Dios, los libros ocultos de la iglesia y cosas por el estilo. Y se promueve esto de alguna forma de dudar de la palabra de Dios. Se tiende a promover que el confiar en la Biblia o el ser un creyente, en definitiva, es un salto al vacío, una fe ciega y otras cosas. Sin embargo,
surge esta pregunta. ¿Podemos o no confiar en la Biblia? ¿No? El mundo cambia, los valores se van modificando, las tendencias se van cambiando, ¿cierto? Hay cambios filosóficos, hay cambios políticos, hay cambios culturales, filosofías humanas, corrientes de pensamiento, ponen en duda todo tipo de autoridades, incluyendo la autoridad de la palabra de Dios. De nuevo, ¿podemos confiar en la Biblia como creyentes? Spoiler, ¿cierto? Adelanto. Afirmamos y creemos que sí, hermanos, ¿ya? Entonces ahí respuesta corta, sí podemos confiar en la Biblia, y yo te voy a dar algunas evidencias internas el día de hoy para probar, ¿cierto?, con qué exactitud trabaja Dios en su palabra y cómo nosotros entonces, a partir de aquella evidencia interna, podemos confiar en la palabra de Dios. La fe que profesamos, hermanos, no es un salto al vacío, es una fe racional, es una fe comprobable y es una fe real. Nuestra fe no es una fe ciega, es una convicción respaldada por la evidencia externa. Nosotros vimos, ¿cierto?, a lo largo del mes de septiembre, evidencias externas, como la cantidad de copias que se hicieron del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿No? Algunos filósofos tienen 150 copias, otros que en las universidades se dan por sentado y se enseñan y se promueven pensamientos de ciertas intelectuales antiguos, pero cuyos escritos no rondan o no superan las 200 copias. El Antiguo y Nuevo Testamento en el siglo I supera las 24.000 copias. Así de poderosa y veraz es la palabra de Dios en cuanto a la evidencia externa. Pero también hay evidencias internas dentro de la misma palabra de Dios que nos muestran, ¿cierto?, la veracidad de Dios y dan sustento a nuestra fe para no hacerla o tener una fe ciega. ¿Podemos confiar en la Biblia? Sí, hermanos. Y una de las razones por las cuales podemos confiar, que las encontramos en la evidencia interna, es decir, aquí dentro de la Biblia, es el contenido profético de la palabra de Dios. Esta es una de las pruebas más sólidas que la Biblia tiene, ¿cierto?, para mostrar y dar confianza, ¿cierto?, a los lectores y a los creyentes, y lo vemos en sus profecías. A diferencia de otros escritos religiosos o filosóficos, la palabra de Dios contiene anuncios claros y detallados de eventos futuros, muchos de los cuales ya se han cumplido con una exactitud sorprendente. Eso nos da seguridad, hermanos, nos da confianza para otros anuncios o profecías de un tiempo mayor, que aún quizás ni siquiera se han cumplido, que las esperamos, pero que podemos confiar por el cumplimiento que ha hecho Dios de las profecías de corto plazo. Hermanos, un Dios verdadero no podría darnos una palabra falsa. La Biblia es verdad, hermanos, y Dios ha revelado la verdad en su palabra. Veamos algunos aspectos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo voy a pedir a algunos voluntarios para que lean algunos versículos y luego vamos a tratar de contrastarlo con otros pasajes. Y ahí vamos a hacer un pequeño ejercicio, así que quiero animar a todos a tener su Biblia ahí a mano, porque cualquiera puede ser el elegido, ¿ya? Entonces vamos a ver ahí quién va a leer, ¿no? Hermanos, confiamos en la Biblia por las profecías que ya han sido cumplidas, ¿no? El término, quizá como de seminario, es profecías de corto plazo o de cumplimiento temprano, ¿no? Podría decirse de esa manera. Dios ha presentado a lo largo de su palabra diferentes evidencias de su soberanía a través de la profecía bíblica. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 9. Esto para que nosotros entendamos que la Biblia no contiene predicciones vagas, sino anuncios específicos, bien puntuales, junto con su cumplimiento. Acordaos de las cosas pasadas, los tiempos antiguos, que yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10. Que anunció lo por venir desde el principio,
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, yo haré todo lo que quiero. ¿Bien? Acordaos del pasado, dice, que he anunciado. Aquí Isaías le llama, los dirige, ¿cierto?, a la misma palabra, porque Dios ha anunciado proféticamente por medio de instrumentos humanos, hombres, ¿no?, ¿cierto?, profetas, diferentes eventos, y él dice, mira con atención estos, mira cómo se cumplen, mira cómo anuncié cosas que ni siquiera habrían de sucedido o se pensaba que sucederían, y se cumplieron, ¿cierto? Anunció lo por venir desde el principio, desde la antigüedad. Las profecías bíblicas no son profecías vagas como las profecías de los profetas, entre comillas, ¿no?, con la P minúscula, porque son falsos maestros modernos, que dicen, aquí hay alguien que tiene mamá, ¿cierto? ¿Cierto? Me conoce de toda la vida, ¿cierto? Y alguien tiene algo contra alguien, ¿no? Así como, estoy pensando en otros ejemplos, hermano, pero son muy vagas las profecías, ¿cierto? O los supuestas como poder profético de los falsos profetas. No es así como lo hace Dios. Dios da nombres, da fechas, y estas con siglos o milenios de diferencia, y se cumplen tal cual fue anunciado en la palabra de Dios. Alguien dijo alguna vez, bueno, cualquiera podría decir, no sé, yo creo que, o profetizo que el muro de Berlín caerá, o no sé, que una tal guerra acabará. Bueno, eso siguen siendo profecías vagas, ¿cierto? O planteamientos que no son sólidos, ¿no? Bueno, no es que Dios diga, no sé, Babilonia caerá, sino que da fechas, tiempo, y diferentes evidencias o anuncios circunstanciales, el nombre de los reinos que vendrán después de Babilonia, después del reino que vendrá después de Babilonia, y así sucesivamente hasta la venida de Cristo y hasta su segunda venida. A ver, no es como decir el muro de Berlín caerá. Es como decir el muro caerá tal año. Específicamente, bajo el reinado o bajo la presidencia de tal gobernante del lado occidental y tal gobernante del lado oriental. Y luego que eso suceda, vendrá otra nación que tendrá tal gobernante que unificará. Es así la profecía bíblica. Por ejemplo, Isaías capítulo 13... versículo 19, Isaías capítulo 13, versículo 19, dice la Biblia lo siguiente: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a la cual trastornó Dios. Versículo 20. Nunca más será habitada Babilonia. Por cierto, hermano, dato de color, Babilonia es hoy una ciudad que pertenecería como a Irán o Irak, esa región, ¿cierto? Estas son ciudades que desaparecieron completamente. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni se levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Versículo 21. Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas serán llenas de hurones. Quedará en ruinas, ¿cierto? Quedará deshabitada, totalmente olvidada. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Versículo 22. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Esta profecía la hace Isaías en relación al reino de Babilonia, reino que conquistaría primero a Israel y durante 70 años le llevarían a la cautividad, y reino que en definitiva después sería conquistado por otro reino, que sería el de Medo-Persia. Y esta profecía que se menciona aquí fue anunciada 150 años de que se cumpliera exactamente como lo mandó el Señor por medio de Isaías. Jeremías capítulo 50, versículo 13. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será desolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. 150 años antes, estos profetas
hablaron ya de la caída de este reino y la desaparición total de este reino como tal. Pero no solamente que ellos serían o que este reino desaparecería, sino que también nos dice por qué otro reino. Isaías 44, versículo 28, por favor. Isaías 44, versículo 28. Vamos a verlo allí, hermanos. No temáis. Ahí está. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Babilonia caería, ¿cierto?, en manos de Medo-Persia, que estaría dirigido por Ciro. No es una profecía vaga de, bueno, tal reino caerá. Bueno, en el sentido, a lo largo de la historia, esto es un ciclo que se va cumpliendo siempre, ¿cierto? Los reinos se levantan y caen, entonces es fácil eso. Pero dice, no, caerá por manos de Ciro. Versículo ahí 28. Él hará todo lo que el Señor le mande para hacer volver al pueblo a Jerusalén y reedificar el templo. Esta profecía sería cumplida también al tiempo señalado por el Señor. Por favor, el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 31. Daniel, capítulo 2, versículo 31. Hay una historia bastante conocida por muchos de nosotros. Es una visión o la interpretación de un sueño que hace Daniel, ¿cierto? Un sueño que había tenido el rey Nabucodonosor, en donde él había visto una estatua, ¿cierto? Una estatua gigante. Versículo 32, cuya cabeza era de oro, dice su pecho y sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Aquí en el libro de Daniel hay un principio interpretativo que se llama ley de la recapitulización. Disculpe, hermano, que voy a estas palabras raras, pero es que a lo largo del libro de Daniel él desarrolla esta misma idea de diferentes maneras, pero añadiendo más información o más contexto. Esta estatua que él vio allí eran 4 reinos que le sucederían, ¿cierto?, comenzando desde Babilonia y terminando en la venida de Cristo. Versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación de él. 38. Tú, Nabucodonosor, quien era el rey de Babilonia, eres la cabeza de oro. Después de ti, versículo 39, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego, que sería ahí Medo-Persia, luego un tercer reino de bronce, este sería Grecia, el cual dominará toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Este sería Roma. Versículo 41 habla de que el reino sería dividido, ¿no? El reino, el imperio romano se divide después en Occidente y Oriente, ¿cierto? Hay como una división allí. Esto no queda aquí, hermanos. A lo largo del libro de Daniel él va teniendo otras visiones ya personales, ¿cierto? Donde va desarrollando más esto. Va dando diferentes características de estos reinos y de cómo serán ellos, ¿no? Habla y predice la separación en 4 cabezas del reino de Grecia. Luego de esas cabezas se levantaría una que sería mayor que otras, que sería Alejandro Magno. Luego Alejandro Magno no dejaría sucesor, ¿no? Cuando él se levanta y cae, estas 4 cabezas se levantan y ahí hay un cuerno pequeño que dice Daniel, se destaca uno de estos 4 cabezas de Grecia por ser una especie de anticristo. Y cada uno de estos reinos
existieron, están allí. Daniel habla de estos reinos varios siglos antes de que sucedan todas estas cosas y se cumplen. En el libro de Daniel capítulo 9 hay una profecía en relación a la venida del Señor Jesucristo. Capítulo 9, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Esto sucedería o comenzaría a contarse desde los decretos de Ciro, que ya lo vimos en otras profecías, ¿cierto? Decía ahí la palabra de Dios que Dios utilizaría un rey llamado Ciro, que sería de Medio Persia, para hacer caer a Babilonia y para liberar a los hebreos de la cautividad y que ellos puedan regresar a Jerusalén. Desde esos decretos, dividido en periodos de 7 años, ¿no? Versículo 24, 70 semanas, dice allí, ¿cierto? Como son unas semanas de año, 490 años más o menos, ¿no? Contando, o según el calendario hebreo, varía un poco la fecha. Pero cuando uno hace la trazabilidad de estos datos, llegan exactamente a la venida de Cristo. Porque dice, versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Habrían poco más de 400 años hasta la venida del Señor, o su primera venida, y su muerte en la cruz. Durante esos años, Dios dejaría de revelarse proféticamente por medio de hombres. Y todo quedaría también anunciado en la palabra de Dios. Se habla de este periodo que nosotros entendemos o conocemos como un periodo de silencio profético, pero aún así está profetizado en la palabra de Dios. Es el periodo de los macabeos, ¿cierto? Las guerras de los macabeos, un periodo de más o menos 400 años en total. En el medio estarían todos estos eventos. En Daniel capítulo 8, y todo esto bajo el reino todavía de Grecia, de esas 4 cabezas en las que estaría dividida Grecia, o 4 regiones con 4 gobernantes, luego de la partida de Alejandro Magno. Capítulo 8, versículo 7, se levantó contra él uno y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. El macho cabrío se engrandeció en sobremanera. Capítulo 8, versículo 8 dice: gran cuervo fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables, ¿no? Muere Alejandro Magno y se divide el reino de Grecia en 4 regiones. Versículo 9: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, sería un gobernante de una de estas regiones, la región de los Seleucidas. Aquí se levantaría una persona llamada Antíoco Epífanes, ¿no? Versículo 10, que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del cielo. Este es un gobernante de mano dura y tenaz. Versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Hizo guerra contra los judíos, los mató, profanó el templo y diferentes otras cosas en contra de la nación de Israel. Versículo 12, a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio
y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Sin embargo, mira lo que dice, versículo 14, hasta los 1300 tardes y mañanas durará esto, y luego el santuario será purificado. Esto en referencia, hermanos, al tiempo que duraría este periodo hasta que las guerras de los macabeos liberaran a Israel de este gobernante. Y tal vez tú piensas, bueno, pastor, usted está especulando, ¿cierto? Porque habla de cuernos y otras cosas. Pero mira el versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son Media y Persia, que eran una coalición de gobierno de 2 reinos. 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro Magno. Ese es el cuerno grande que se menciona allí. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y surgieron en su lugar 4 cuernos, este es después de la muerte, ¿cierto?, de Alejandro Magno. Versículo 23. Y al fin del reinado de estos 4 transgresores llega el colmo, y se levanta un rey altivo, Antíoco Epífanes. Versículo 24. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 26. La visión de las tardes y mañanas, ¿cierto? Que dijimos 1300 tardes y mañanas durará esto. Bueno, dice ahí, la visión de las tardes y mañanas se ha referido, es verdadera. Guarda la visión, porque es para muchos días. Esto sería el tiempo que duraría este periodo hasta que fuera liberada la nación de Israel. Bueno, la profecía bíblica tiene una gran exactitud, y las profecías de cumplimiento temprano se cumplieron todas como mandó el Señor en su palabra, con siglos y hasta milenios de diferencia de los eventos unos con otros. Estas profecías no son solamente en relación a gobernantes o hechos históricos, sino también en relación a Cristo. Aquí vamos a hacer un ejercicio de lectura, ¿ya? ¿Algún voluntario que pueda leer Zacarías capítulo 9, versículo 9? ¿Ya? Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, a ver, ¿algún voluntario? Yo puedo dar otro, tengo varios versículos, ¿ya? Otro voluntario hermano Jaime, por favor, usted busca Salmos 41, 9. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se ofrezca a dar? Hermano Raúl, por favor. Mira lo que dice Zacarías 11, versículo 12 al 13. Otro voluntario por allá, por aquel sector de Hermano Franco allá, ¿no? Para nada presionado por el pastor, ¿no? Salmo 34, versículo 20. ¿Alguien más por aquí? ¿Algún hermano o hermana? Mateo, por favor, ¿ya? Isaías 53, 9. Y un último voluntario, ¿ya? Para no poner más presión sobre las personas allí. Por acá, por allá, un voluntario. Ya, Gerardo. Salmo 16, 10. ¿Bien? Y Jason, ahí también nos vas a acompañar desde el computador con otra ayuda para mostrar el cumplimiento de estas cosas. Zacarías 9:9. ¿Quién fue el que se anotó? Zacarías 9:9. Yo. Hermano Juan Pedro, por favor. Adelante, adelante. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bien. Y el Señor Mateo 21, por favor. Mateo 21, versículo 4 y 5. ¿Ya? Mateo 21, versículo 4 y 5. Vamos a verlo allí en pantalla. ¿Qué decía esta profecía? Que el libertador o el rey de Israel entraría a Jerusalén montado sobre
un cachorrito de asno que se le llama pollino, ¿no? Entonces ahí dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había dicho el profeta cuando dijo, el versículo que leyó el hermano allí, que el Señor llegaría montado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. 450 años de diferencia más o menos entre la profecía y el cumplimiento, y fue cumplido nuestro Señor Jesucristo. Salmos 41:9, ¿quién lo tenía? Yo. Por favor, hermano. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Bien, veamos ahí en pantalla Juan 13, versículo 8. Juan 13, versículo 8. ¿Y qué decía la profecía? Alguien que come conmigo se levantará contra mí, ¿cierto? Y me traicionará de alguna manera, ¿no? Aquí estamos hablando de la última cena, cuando Jesús parte el pan y dice, al que yo le dé, ese me traicionará. Juan 13, 18. Juan 13, 18, por favor. Versículo 18. No hablo de todos, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, se levantó contra mí su calcañar. Zacarías 11, ¿quién lo tenía? Parece que... Raúl, sí, por favor. 11, versículo 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso, precioso, con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Bien, dos cosas se habla aquí. El precio por el que sería vendido el Señor y qué ocurriría luego, ¿no?, con la venta o el dinero que había obtenido sobre eso. Mira lo que dice Mateo 26, 15. Mateo 26, 15. Vamos a verlo allí en pantalla. Mateo 26, 15. ¿Qué me queréis dar? Preguntó allí Judas a los líderes judíos. ¿Cuánto me van a pagar por entregar al Salvador? Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Capítulo 27, ahí en Mateo, versículo 9, capítulo 27, versículo 9, porque la profecía hablaba tanto de que pesaron por mí 30 piezas de plata, como que esa plata luego sería botada o tirada, digamos, en cierto lugar. Dice, así se cumplió todo lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Por ejemplo, Isaías 50, 53 habla del sufrimiento del Mesías, también cumplido en el Nuevo Testamento. Salmo 34, ¿había alguien que se había anotado con el Salmo 34, versículo? ¿Bien? Franco, adelante, por favor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Mira lo que dice Juan, capítulo 19, versículo 33, ¿no? Jesucristo en ese contexto está crucificado, y como las personas eran crucificadas, ¿cierto? Y uno de los apoyos era en las piernas, ¿no? Ellos, los condenados a este tipo de muerte, solían como hacer fuerza con sus piernas para sostener su vida, todo lo que pudieran, ¿cierto? Entonces una práctica que tenían los soldados o las personas encargadas de ejecutar este castigo era romper las piernas para que no se sostuvieran y finalmente con el peso se asfixiaran y murieran de esa manera. Sin embargo, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 34. Vamos a verlo allí, Juan 19, 34. Pero uno de sus soldados le abrió el costado con una lanza, en instante salió sangre y agua. Versículo 35 y 36. Y el que vio, que es Juan, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Isaías 53, 9, ¿alguien lo tenía anotado? Mateo, por favor. Y se dispuso con los impios su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Sería sepultado con los ricos, ¿no? José de Arimatea, alguien de la nobleza de la nación de Israel, quizás del Senadrín inclusive, él dispondría unas sepulturas que tenía, digamos, y Jesucristo fue allí sepultado, como dijo el versículo, con los ricos. Salmo 16, 10. ¿Quién era el Gerardo, por favor? Porque no dejarás mi alma en Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es un anuncio anticipado de la resurrección de Cristo, que fue cumplido, ¿cierto? Evidentemente, 3 días luego de su sepultura. Hermanos, ¿qué queremos decir con todo esto? La profecía cumplida abarcan hechos históricos y también detalles relacionados a la vida de Cristo. Estas son las profecías de cumplimiento temprano. Todas estas fueron cumplidas con siglos o más que siglos de diferencia desde que fue anunciada con detalles y exactitud hasta su cumplimiento literal. Esto demuestra, hermanos, que la Biblia no solo habla de manera espiritual, sino también de manera concreta en la historia. Dios cumpliría entonces con precisión estos anuncios pasados. Y por eso podemos tener absoluta confianza que cumplirá lo que falta. El Señor vendrá por segunda vez, hermanos. Amén. Habrá un juicio final y la vida eterna prometida también nos espera a los que hemos creído en el Señor. La historia humana no contradice la Biblia, hermanos. Al contrario, la confirma. Las profecías entonces de cumplimiento temprano fueron todas llevadas a cabo y cumplidas con exactitud. La Biblia no es una conjutera humana, no son personas hablando de motus propios. Es la palabra de Dios que controla la historia soberanamente. Todo lo que anunció Dios en el pasado se cumplió al pie de la letra. Tenemos esa certeza y ha sido comprobado históricamente. Cada profecía cumplida es un anticipo de las que están por cumplirse. Por ejemplo, Hechos 1, versículo 11. Hechos 1, versículo 11. Vamos a verlo allí en pantalla. Cuando Jesús asciende al cielo, los discípulos se quedan mirando hacia arriba, ¿cierto? Y aparecen de repente unos varones, ángeles, ¿cierto? Y le dicen, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén, hermanos. El Señor vuelve, hermanos, ¿no? Vendrá por segunda vez en gloria. Por ejemplo, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Cuando el Señor venga, ¿cierto? Y juzgue a las naciones. Apocalipsis 20. La Biblia habla de un periodo de tiempo allí en el que el Señor reinará. Versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no reconocieron la marca de la bestia en sus frentes, o no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en esta resurrección y podrá compartir con el Señor este reino. Apocalipsis 21, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Nunca más podremos pescar, hermano, ¿ya? Pero estaremos con el Señor. No sé.
2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. 3. Y oí una voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, que las primeras cosas pasaron. Y yo, versículo 5, hago nuevas todas las cosas. Confiamos, hermanos. Esperamos y podemos confiar en la Biblia. Podemos confiar en que el Señor puede salvarnos de los pecados, puede perdonarnos de ellos, darnos la vida eterna, y nos promete, ¿cierto?, una comunión eterna con Él. Porque la evidencia interna muestra que las profecías de cumplimiento temprano fueron todas acabadas y cumplidas en tiempo y forma. Por eso las que aún no se han cumplido, el Señor no ha vuelto, pero vendrá. Amén. Tenemos la vida eterna, pero no estamos glorificados, pero sucederá. Amén. Y Dios hará nueva todas las cosas, y esto será así como lo dice en su palabra. Jesús dijo en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso la exactitud, hermanos, de las profecías nos da base firme para confiar en la palabra de Dios. Hermanos, las profecías pasadas y la confianza en las promesas futuras nos sostienen en el presente. Por lo tanto, hermanos, aquel Dios que gobierna sobre la historia, los reinos, que tiene tal poder de controlar el curso de la historia, hermanos, dejemos que también controle nuestra vida. Más allá de la evidencia profética, la palabra muestra su origen divino porque produce un cambio en quienes creen en ella. Estos eran relaciones a Cristo y también a algunos reinos, lo que vimos los ejemplos nosotros. Y la palabra es verdad en este sentido, y es verdad en que convierte el alma. Es verdad en que hace sabio al sencillo. Es verdad que da paz. Es verdad que creerla de corazón lleva a la salvación. Todo lo que dice la palabra en definitiva es verdad. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la palabra de nuestro Señor, hermanos. Y ese poder tiene. Y así de veraz es. Respondimos a la pregunta. Sí podemos confiar en la Biblia. Ahora la siguiente pregunta es: ¿tú confías en la Biblia? ¿Confías de esa manera? ¿Con tal certeza y tal autoridad tiene la palabra de Dios en tu propia vida? Sí podemos confiar en la Biblia, hermanos, porque sus profecías se cumplieron con exactitud. Y estas nos dan certezas para las esperanzas que tenemos hacia el futuro. Además, hermanos, la evidencia del poder transformador de la palabra nos confirma que no es un libro humano, sino la voz misma de Dios. Por eso, como reflexión, hermanos, para terminar, te animo. Cree en la Biblia para ser salvo. Crece en la Biblia para ser sabio. Y cumple la Biblia para ser santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.